Hola, bienvenidos y bienvenidas a Teleforo. Hace unos días, en una amplia operación mediática, fue liberada la información confidencial de una empresa llamada Mossack Fonseca, una empresa radicada en Panamá que contiene información de 4 décadas de operaciones secretas o clandestinas en esos espacios jurisdiccionales llamados los paraísos fiscales. Allí aparece información de cuentas y de operaciones de empresarios, altos funcionarios de varios países, nombres de jefes de Estado, personajes de la política, del arte, del deporte, empresas, bancos, es decir, un amplio conglomerado de personas e instituciones aparecen mencionadas allí. Y hay un límite, en este escándalo y en esta información que ha conmovido a la opinión pública mundial sobre qué es lo legal y qué es lo legal. ¿Qué está pasando con este caso? Ese es el tema de hoy de Teleforo. Vamos a discutir con 3 comunicadores sociales cuál es la importancia, cuál es la relevancia, cuál es la trascendencia de esta filtración, la más grande que se conozca de datos confidenciales de la historia, supera largamente las realizadas por Wikileaks o por Edward Snowden, en la lucha contra la corrupción. ¿Cuál puede ser la importancia y la transparencia de la información, en que los pueblos y las sociedades conozcan realmente qué se hace con su dinero, dónde están las fortunas ocultas, el enriquecimiento ilícito de empresas o de funcionarios públicos? En el caso de Venezuela han sido mencionados nombres de varios exfuncionarios, de varios empresarios, y hoy vamos a estar conversando con uno de los periodistas que participó desde Venezuela, que tuvo acceso a estos datos y participó en esta investigación. Se trata de Alfredo Mesa. Vamos a estar conversando también con 2 comunicadores sociales que están investigando y están escribiendo sobre este tema, Víctor Hugo Majano y Orlando Romero Harrington. Así que este caso, que tiene importancia comunicacional, pero también importancia política, vamos a estarlo desnudando y de alguna manera debatiendo las distintas visiones que hay sobre la importancia de este caso llamado Los Papeles de Panamá. Les recuerdo que con la etiqueta numeral La Verdad de Panamá, mientras transcurre el programa, podemos dar nuestras opiniones e intercambiar ideas en las redes sociales. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar el Teleforo de hoy. Soy William Castillo, acompáñenme en la próxima hora para hablar y descubrir qué hay detrás de los papeles de Panamá. Bueno, así mismo, estamos aquí hoy entonces y le quiero dar la bienvenida, en primer lugar, aquí a mi izquierda, Alfredo Mesa. ¿Cómo estás, William? Gracias por la invitación. Editor, socio editor de Armando.info. Tenemos aquí a Víctor Hugo Majano. ¿Qué tal, William? Saludos. También el creador y el editor de la tabla Blogspot. Y a nuestro amigo Orlando Romero, que me acompañó aquí, además que está investigando y escribiendo sobre este tema. Orlando, ¿cómo estás? Saludos, William. Bueno, fíjense, antes de comenzar a hablar, yo quisiera mostrar este video. Un poco el objetivo del programa también es hacer un poco de pedagogía, porque se usan términos financieros, términos económicos. Vamos a ver de qué es eso de los paraísos fiscales. Un trabajo muy corto de nuestra cadena hermana, nuestra televisora Telesur. Vamos a ver qué dice Telesur. ¿Qué son los paraísos fiscales? Para introducir el tema en este Teleforo de hoy. La firma Mossack Fonseca data de 1977 y cuenta con 40 sucursales en el mundo. En la actualidad, es una de las principales en el negocio de los centros financieros offshore. Este término se hace referencia a las empresas constituidas fuera de su país de residencia, en regiones cuya tributación es de 0%. Pero Mossack Fonseca es solo parte del gran entramado, pues en promedio existen 73 de estos territorios en el mundo. Los paraísos fiscales de Delaware, Panamá y varias islas del Caribe son los principales centros de dinero fugado. Sin embargo, Londres, Nueva York, Frankfurt y Tokio destacan como importantes núcleos de comunicación de guardias fiscales en la operación de los bancos globales. Algo que se explica por la presencia masiva de estas entidades en casi todo el mundo para captar clientes, coordinar y asegurar a los recursos un destino lejos de la regulación fiscal. Se trata de un servicio tipo banca secreta que prestan todos los bancos globales y consiste en ofrecer al cliente la posibilidad de transferir sus activos líquidos no declarados al exterior, resguardarlos y luego multiplicarlos mediante inversiones por vía de sociedades, fondos mutuos u otras modalidades. Bueno, veíamos ese trabajo de Telesur para introducir este tema de los paraísos fiscales. La primera pregunta que quiero hacérsela a los 3, vamos a comenzar por Alfredo Mesa, que participó en esta investigación como parte de un grupo de 11 periodistas venezolanos invitados
a tener acceso a esos datos y a investigarlos. ¿Cómo podemos explicarle a la gente qué es el caso Los Papeles de Panamá, en qué consiste? Los Papeles de Panamá, William, es una filtración proveniente de un diario alemán en principio, que ante la cantidad de datos que obtuvo, 11,5 millones de correos, en fin, y de documentos, decidió compartirla con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que tiene sede en los Estados Unidos. Ese consorcio, que está compuesto por alrededor de 300 y tantos periodistas de 70 países, decidió en cada país que tenía sus aliados compartir esta data e iniciar hace ya un año una investigación que se extendió hasta el pasado domingo 3 de abril. Allí, bueno, de acuerdo a cada país tuvo acceso o se ocupó, digamos, de los temas que estaban relacionados con su entorno. De tal modo, y también se montó en una plataforma encriptada, una suerte de buscador donde se fueron alimentando esos datos y uno podía consultarlo metiéndose por la web. Y también se creó una red social donde se iban posteando los hallazgos que iban, de tal modo de que si usted en Nueva York podía ver lo que los venezolanos colocábamos, nosotros en Venezuela podemos ver lo que estaban colocando los alemanes. Entonces así podíamos tener la posibilidad de, por ejemplo, de identificar temas comunes, transnacionales. En el caso de Venezuela hay uno que luego más adelante podríamos hablar con él en profundidad. Pero ese es como el origen, ¿no? Un proceso arduo, largo y que todavía continúa, no es un proceso que haya acabado porque la cantidad de datos que hay, incluso el ICIJ ha dicho, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha dicho que en una fase posterior va a poder incorporar nuevos actores, nuevos investigadores, porque tómelo quien lo tome, va a encontrar, dependiendo del conocimiento de sus fuentes, va a poder encontrar historias allí que desarrollar. Víctor Hugo, ¿qué es el caso? ¿Cómo interpretas tú esto que ha ocurrido? Mira, yo creo que es básicamente una gran oportunidad para profundizar en lo que llamamos la minería de datos. Y en este caso tenemos obviamente un repositorio inmenso de información, de contenido, que quizás combinado con otros elementos pudiera aportar detalles, comprensión de procesos específicos en cada país o interrelacionados a nivel global. Quizás un elemento que pudiéramos tomar en cuenta en el caso concreto de Panamá es que paradójicamente hay bastante acceso a información. De hecho, hay sistemas de consulta clasificada, sistematizada, organizada, que te permite acceder por nombre de los socios de las empresas, o bien sea por nombre de las empresas, acceder a información precisa sobre firmas constituidas, sobre socios relacionados con esas organizaciones, y que de alguna manera, integrando eso con otros sistemas de búsqueda de información dentro de la misma web, pudiéramos tener elementos concretos que nos permitan entonces entender ese tipo de procesos en cada uno de los países que estemos abordando. Creo que en todo caso no es una información totalmente exclusiva. Creo que es un elemento que deberíamos incorporar, porque evidentemente todas esas empresas, al menos en el caso de Panamá y probablemente de otros países, pueden ser localizadas con sistemas de búsqueda que están diseñados, que están disponibles para el público, y que en la medida que los podamos manejar acertadamente vamos a poder obtener información en forma bien precisa y demostrativa, pues, de lo que estamos investigando. Claro. Bueno, yo diría que evidentemente cuando se habla de una filtración se habla de una información que tiene un origen, digamos, oscuro. No es una fuente, hablando en términos de periodismo, es una fuente, digamos, fiable. Eso lo podrá saber Alfredo, que tiene un año trabajando en eso mejor que yo. Sin embargo, bueno, el tema de las filtraciones ya es un tema más o menos habitual dentro de la historia del periodismo contemporáneo. Comenzó con Wikileaks y en este momento los papeles de Panamá a mí me parece una caja de Pandora, ¿no? Yo lo definiría como una caja de Pandora, una especie de encriptación de unos datos que probablemente, coincido con Alfredo y con Víctor, todo el mundo, todo el planeta está esperando que se abran esos datos, que se publique esa información. De hecho, los delitos fiscales pretenden ser uno de los sucesos, digamos, a investigar, probablemente que convoquen mayor atención mediática, ¿no? Creo que tienen atención mediática de los principales diarios del mundo y sobre todo los diarios que pertenecen al consorcio. Entonces, coincido en que bienvenida a la filtración, porque es un paso adelante en el castigo a la impunidad de los delitos fiscales de las grandes transnacionales,
pero también me sumo a ese coro de investigadores que están pidiendo que se pueda acceder a esa información de manera libre, de manera abierta, ¿no? Hay un elemento, o hay varios elementos, por supuesto, ¿no? Yo quiero insistir en el tema, ya entendiendo cómo ustedes visualizan, y creo que coinciden en el tema bueno, de la filtración, del valor de esa información, de que sea pública y que sea conocida. Pero cuando uno piensa en los casos de Wikileaks, en los casos de Edward Snowden, que tocaron temas políticos, temas geopolíticos, guerra, asesinatos, incluso temas de espionaje, se puede decir, aquí estamos hablando de información económica, de información de gente que o no quiere ser conocida o que quiere ocultar una riqueza, un trámite, que crea empresas fantasmas, es decir, estamos hablando de una información que toca a los intereses económicos o que pudiera estar vinculada a los intereses económicos de los ciudadanos y ciudadanas en muchos países del mundo, ¿no? Sí, sin duda. Yo pienso que la filtración, hay como dos niveles, es decir, coincido con Orlando cuando habla de que, digamos, una filtración tiene un origen oscuro, porque lo tiene. El tema es qué haces tú luego con esa filtración, ¿no? Es decir, tú puedes, en un ejercicio irresponsable, publicar una lista de los 241.000 menciones que tiene Venezuela y seguramente mucha gente que nada tiene que ver con el interés público saldría. Yo, en la búsqueda que hicimos, encontramos, por ejemplo, a un marido que quería ocultarle a su mujer el dinero que manejaba. Entonces, ¿tiene eso interés público? Me parece que no lo tiene. Es decir, y recordemos que establecer una empresa offshore, acudir a ese sistema no es un delito per se. El problema es cómo es manejado y cómo el crimen organizado, el narcotráfico y el dinero proveniente de la corrupción utiliza esa legislación para ocultarse. Y hay que decirlo, Mossack Fonseca en su defensa dice, bueno, es que nosotros hemos actuado apegado a la ley y siempre hemos estado en esto. Cuando tú lees los correos, te das cuenta de que ellos no fueron lo suficientemente diligentes para advertir, por ejemplo, que personas políticamente expuestas no estuvieran manejando dinero allí. Entonces, ese yo diría que es un primer nivel para verlo. Y el segundo nivel tiene que ver, digamos, con lo que hace un periodista, lo que debería ser un periodista, y como nosotros en Venezuela decidimos trabajarlo. Nosotros decidimos identificar historias ancladas en el interés público que pudieran ser trabajadas. Es decir, por ejemplo, tomando en cuenta la relevancia del personaje, tomando en cuenta, por ejemplo, nombres que tuvieran que ver con nuestra principal industria. PDVSA llega a manejar en algún momento 100.000 millones de dólares en las épocas en las que el petróleo estaba más alto y ha mantenido una serie de personas vinculadas a él que salen mencionadas en esos papeles. Digamos, por eso es que hay, digamos, las primeras historias que han salido están vinculadas a esos temas. Pero también en los días siguientes hemos venido publicando historias que tienen que ver con empresarios que también timaron a la gente, el caso de Gonzalo Tirado de la Stanford Bank, que se apropió del dinero de los ahorristas para esconderlo en esos paraísos fiscales y luego se ha declarado víctima de una persecución política. Es una cosa que uno termina entendiendo, ¿no? Pero en todo caso, yo quiero creer que todas esas filtraciones que hay lo que vienen es a poner en contexto determinadas situaciones que en su momento no se entendieron. Hablo específicamente, por ejemplo, del caso de Tirado. Sí, mira, Es más relevante que sea un político. Obviamente uno dice, bueno, desde el punto de vista del sentido común, dice, un funcionario público no debería en principio de ningún nivel aparecer en una cosa de esa. Claro. Es el deber ser. Pero un empresario que tiene empresas, que produce, que genera empleo en el país, ¿es uno más relevante que otro? ¿O cuáles son los criterios que se deberían utilizar? Porque una de las cosas que se dice, bueno, porque no se publica todo y que la gente busque y tenga un buscador en que, no sé, investigar lo que quiera. No, sin duda pudiera haber un parámetro en el sentido de que efectivamente lo público está vinculado con la actuación dentro del aparato de gobierno. Pero evidentemente el hecho mismo de que se esté ocultando, se estén utilizando ese tipo de mecanismos para movilizar, para ocultar, para triangular negocios, no es nada transparente. Pues en todo caso debería llamar la atención de por qué se está haciendo eso en el caso de los factores empresariales. Inclusive en el caso de los factores empresariales, no estamos hablando nada más de pequeñas empresas, seguramente, sino que cuando uno hace búsquedas extendidas, tanto dentro de lo que sería el área de Panamá como en otros países, porque hay otros paraísos fiscales que de alguna manera son usados específicamente por grandes corporaciones con algún tipo de prestigio. Por ejemplo, Madeira es una especie de paraíso fiscal de espacio de opacidad que le permite, por ejemplo, a empresas como Farmatodo tener registrada su marca Farmatodo allá y generar, causarle al país erogaciones asociadas al pago de licencia por el derecho de uso de la marca. O por ejemplo, tenemos el caso de Nueva Zelanda, que también funciona como una especie de modalidad de paraíso fiscal,
donde Empresas Polar ha mantenido desde el año 2008 aproximadamente una serie de empresas de fideicomiso que les permitieron, triangulando a través de España, creando empresas a través de España, hacer las inversiones que hicieron en el caso de la asociación con la Pepsi-Cola en México, en el año 2011. Inclusive, si vamos un poco más allá, pudiéramos pensar que quizás la información financiera que nos estén revelando en ese tipo de operaciones pudiera estar falseada, pudiera estar adulterada. En el caso concreto de la operación esa de México de Polar, ellos reportan para ese año una venta de 6.500 millones de dólares. Posteriormente vemos que efectivamente, ni antes ni posteriormente a ese año, había reportado Polar cifras cercanas a eso, sino que están en el orden de los 3.000 millones de dólares en promedio. Cosa que por supuesto nos debería llamar la atención sobre la transparencia, sobre la claridad de ese tipo de información que se está aportando en este tipo de procesos. Yo coincido en parte. Yo diría que la publicación de esos datos cifrados reviste interés público e inclusive interés jurídico, criminal. Si estamos hablando de un paraíso fiscal y una empresa que se dedica a lavar dinero o a esconder dinero o a utilizar subterfugios financieros para encauzar ese dinero, producto de corrupción, producto de narcotráfico, de robo o de otros negocios un poco menos escandalosos, pero más efectivos a la hora de hacer dinero y ejecutar un crimen, pues creo que es de interés. Yo quisiera hacer, lo dice Alfredo, no lo digo yo, o sea, Alfredo estima como investigador un sector de la data y la enfoca bajo un parámetro. Todos sabemos que aproximarse a la realidad no quiere decir que lleguemos a la verdad, pero sí hay un enfoque definitivo y es para la empresa estatal PDVSA. Es el enfoque de Alfredo. Por ejemplo, yo he leído varios enfoques de investigadores que hacen mucho énfasis, por ejemplo, en España, con el caso de España y con el caso de la hermana del rey de España. Estamos hablando de una filtración que corrobora algunas teorías que se vienen ejecutando acerca del destino de los fondos que están teniendo algunas compañías transnacionales españolas que están haciendo vida, por ejemplo, en Libia o por ejemplo en Irak, con el destino del petróleo. Inclusive tocando un poco lo personal, ¿no? Yo coincido con Alfredo que de repente, bueno, hay ciertos datos que no tienen tanto interés público, pero inclusive tienen interés jurídico. Se dice que el amante del rey de España, la alemana, entonces tiene, y eso salió. A lo mejor es eso. Lo que yo digo es decir, es que es irrelevante para la discusión pública si usted tiene un amante y le quiere esconder la plata a lo mejor es relevante para la esposa. Pero no es relevante para, digamos, para la discusión pública. Entonces, claro, cuando uno mete, por ejemplo, esos datos y no lo maneja, digo, con rigor, oye, de repente es someter a cierta gente al escarnio público, porque insisto, no es un delito estar en el tema de los Panamá. El tema es con qué objetivo tú estás haciendo eso y si tu contacto con la empresa Mossack Fonseca, o sea, que es una empresa de tantas que se dedican a hacer ese tema, reviste irregularidades, porque lo que se lee en esos correos definitivamente apunta a algunas cosas de querer esconder dinero. Claro. Ya vamos a entrar porque se nos acabó el tiempo del primer segmento, vamos a profundizar en este tema, es decir, ¿cuál es la valoración? ¿Cuál es el filtro? Permítame para despedir este segmento mostrar algunos enclaves, algunos de los datos que han salido sobre este caso. 11.5, ya lo decía Alfredo, millones de documentos filtrados de la empresa Mossack Fonseca, 214.000 y un poco más de empresas o nombres de empresas, entes involucrados, 200 países con ciudadanos involucrados de alguna manera y mencionados en los datos, 2.600 gigabytes, 2.6 terabytes, se ha jugado mucho con esa cifra, participaron 370 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y sí, una institución con sede en los Estados Unidos. Ayer el Departamento de Estado reconocía que financió la investigación, creo que comentemos eso también, 100 medios de comunicación, 76 países del mundo, y las fuentes de financiamiento o involucradas de alguna manera, un conjunto de instituciones como en Venezuela, perdón, sí, disculpa, creo que ahí me equivoqué, hay una lámina sobre la participación de los blogs, de las blogs Venezuela, Armando.info, Efecto Cocuyo, Runrunes, El Pitazo, Instituto Prensa y Sociedad, el diario Tal Cual, no sé si se me escapa alguno, pero bueno, periodistas de estos medios participaron en la investigación y finalmente algunas de las relaciones con instituciones norteamericanas que de alguna manera están relacionadas con el ISIC, la Open Society Foundation, la Ford Foundation, Adhesion, la USAID, entre otros, y la Rockefeller Foundation. Quisiera que en el segundo segmento habláramos también un poquito sobre este tema de la investigación. Ya regresamos en TForo, en este análisis entre comunicadores sobre la verdad de los papeles de Panamá.
Veíamos algunos titulares, ha habido muchísimos, ¿no? En el mundo hay una investigación, los medios, pero también algunas autoridades, algunos gobiernos han dicho que hay que investigar. Entre ellos el venezolano. Entre ellos el venezolano, ya vamos a comentar eso y vamos a escuchar incluso lo que dijo el presidente Maduro un poquito más adelante en el programa sobre el tema, cosa que hay que saludar, ¿no? Distintos gobiernos solicitando una investigación, lo cual en principio nos habla de la necesidad de revisar y de repensar estos mecanismos para esconder información que, como se habla de extraterritorialidad, pareciera que están fuera de las legislaciones nacionales o de los convenios bilaterales que pueda haber en materia de intercambio de información y también los elementos éticos que están ahí. Yo quisiera empezar esta vez con Víctor Hugo. ¿Cuál es tu valoración sobre los temas relacionados al impacto que esta información, sea quien sea esté involucrado, sea el sector público o privado, tiene para la vida y para las economías de los países, pues, y de la gente? No, en el caso concreto, si vamos a abordarlo en términos muy prácticos, por ejemplo, para Venezuela este tipo de información es vital, sobre todo por el tema que tiene que ver con lo que llamamos el Venezuela. El 50% de las importaciones que se realizan se facturan, se emite la factura en este tipo de países que tienen algún tipo de opacidad fiscal, entonces es muy difícil rastrear la veracidad si hay sobreprecio, que generalmente es el elemento más destacado del fraude importador que ha afectado a Venezuela. Y uno de esos países más usados es justamente Panamá. Otra de las áreas más usadas obviamente es el sur de la Florida. Y de por eso que Venezuela aparece con esos montos de deuda de esos países. Es decir, Venezuela le debe a Panamá tanto, pero en realidad hay algo de eso. O tenemos una gran cantidad de importaciones realizadas desde Panamá, por ejemplo. Y por supuesto, eso ha implicado una serie de complicidades que han permitido justamente la ejecución de ese fraude cambiario que obviamente ha impactado grandemente el país en estos últimos años de este tipo de procesos. Obviamente, en el caso de países como España, donde hemos visto cómo se ha triangulado desde España hacia Uruguay, hacia Panamá, para extraer este tipo de recursos obtenidos ilegalmente, asociados justamente al Partido Popular, a través en el caso de la investigación que se hizo al ex tesorero, ¿cuál fue el nombre? ¿Te refieres aquí al caso de PDVSA? El caso del tesorero del Partido Popular Español. Okay. Y por supuesto, hay elementos muy concretos, en el caso concreto de América Latina en general, con lo que tiene que ver con el tema de lavado de legitimación de capitales de origen fraudulento por la vía de la droga. En Panamá justamente se han localizado procesos que además tienen triangulaciones con lo que sería el sureste asiático, en el caso concreto Singapur y Hong Kong, bufetes que han operado montando organizaciones de importación para justamente limpiar ese tipo de capitales de importaciones de droga a Estados Unidos. Entonces creo que esos elementos obviamente implican la necesidad de que haya transparentización de este tipo de acceso a este tipo de información y por supuesto la posibilidad de sancionar, de castigar, de perseguir este tipo de situaciones, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde el impacto de este tipo de operaciones es evidente en lo que tiene que ver en el golpe que se le ha dado a nuestra moneda por la vía de la devaluación informal, usando este tipo de mecanismos de transferencia de recursos. Queda la duda de lo que no sale, Orlando. Salen unas cosas y no salen otras. ¿Cuál es tu evaluación de esto? Sí, bueno, el mismo gobierno de Estados Unidos ha admitido recientemente que los funcionarios, las personas que están saliendo dentro de la lista, o sea, que están saliendo a nivel mediático, están siendo expuestos a nivel mediático, son personas que incumplen las normas o las prerrogativas que tiene Estados Unidos con algunos países. Entonces, evidentemente, hay una especie de sectorización de intención de la información, no hay que negarlo. El mismo Estados Unidos lo ha dicho. Lo interesante de esto es que el consorcio de periodistas, el consorcio de profesionales que están aquí con nosotros, pertenecen a una diversidad de medios a nivel del mundo, pero están siendo organizados dentro de un consorcio que evidentemente está financiado por algunas organizaciones muy famosas por ejecutar injerencia a nivel mediático, inclusive injerencia a nivel político en algunos países. Pero esto no, yo creo que esto debería salir a la luz pública y debería exponerse de manera frontal. Bueno, mira, nosotros estamos haciendo esto, estos son los papeles, estos son los señores. Repito, tenemos un interés judicial en esto, tenemos un interés de tipo legal en que se muestre esta información, pero
veo que hay una especie de cinismo, chicos. Porque últimamente, hace 10 años para acá, Estados Unidos se ha convertido en el país en donde se albergan los mayores paraísos fiscales del mundo, sobre todo en el estado de Dakota. Precisamente por la inviolabilidad de sus leyes, por la estructura legal, por la ley patriota, inclusive por otras acepciones legales, la transparencia de los financiamientos y de las operaciones financieras que ejecutan varias empresas en Estados Unidos queda totalmente oscura. Eso es hermético. Y es por eso que algunos investigadores serios están diciendo, están relatando, que esta filtración de datos apunta a desbancar a los paraísos fiscales que existen en este momento, que son Islas Caimán y sobre todo Suiza a nivel europeo, y convertir a Estados Unidos en el principal paraíso fiscal del mundo. ¿Cuál es tu evaluación del impacto económico? Y también te quiero preguntar, como participante de esta investigación, esta crítica de que si el financiamiento, el origen digamos, de la organización, de quien organiza esta gran cantidad de información y este número importante de periodistas, y su postura política frente a países condiciona la investigación o le puede quitar credibilidad a la investigación. Bueno, es evidente que para una parte del mundo, digamos, vinculada al pensamiento de izquierda, le quita credibilidad. Yo no lo considero así. Es decir, tan digamos, transparente es este asunto que el consorcio pone en su página web qué organizaciones lo financian. Usted puede ir ahí y decir, mire, esta organización tiene tal o cual interés, tiene tal o cual otro. Armando.info en sus reportajes ha puesto, mire, este reportaje ha sido en parte financiado con fondos de Open Society. Entonces, mientras yo creo que eso se haga transparente y esas organizaciones no intervienen en lo que se diseña como investigación, la investigación puede ser, digamos, del tema que uno le plazca y le provoque. Es decir, estableciendo unos parámetros, lógicamente, que tienen que ver con el interés público, como hablaba, tienen que ver con la relevancia de los personajes y tienen que ver con las características, en el caso venezolano, de la economía petrolera venezolana. Es decir, ¿qué caracteriza la economía venezolana? Bueno, una gran industria petrolera que provee el 96% de las divisas, grandes empresarios o grandes importadores que buscan captar el dinero subsidiado, los dólares subsidiados por el Estado, para sobrefacturar importaciones y luego, digamos, quedarse con esa ganancia. Entonces, hacia allí, desde nuestro punto de vista, hay que enfocar la investigación. Seguramente habrá otros puntos de vista y algunas otras motivaciones, ¿no? Pero creemos que eso es lo fundamental, digamos, en un país que tiene la precaria situación que tiene ahora. No creo que las organizaciones norteamericanas y de cualquier tipo, financistas, condicionen esto, porque no hay una injerencia editorial a la hora de controlar contenidos. Cuando se recibe la donación de esto, de ninguna manera hay gente que está luego vigilándote qué es lo que vas a escribir o que tiene que estar alineado de acuerdo a un modo de pensamiento. Si eso fuese así, por ejemplo, en Venezuela no pudiéramos hablar sino solamente, digamos, de funcionarios, de PDVSA. A lo largo de los trabajos que hemos expuesto, han salido gente vinculada al sector privado. Si hubiese, digamos, una intención de destruir solamente o señalar al gobierno bolivariano como parte, digamos, de que aupa la corrupción, pues entonces todos los trabajos que salían, o se hubiera ocultado adrede la información. Lo que ocurre es que es una gran cantidad de datos, son investigaciones que siguen procesándose, y además, una cosa que planteaba Orlando y que me parece en la que coincido, eso va a ser en algún momento público. En las primeras semanas de mayo, el ICIJ va a sumar a su base de datos que se llama Offshore Leaks, va a sumar parte de esta investigación. Y entonces usted, William Castillo, la persona que nos ve en casa, podrá buscar el nombre que le interese y podrá hacer sus interpretaciones y podrá escribir lo que le interese. La idea es sumar, digamos, transparencia a este mecanismo de los paraísos fiscales que está siendo utilizado y pervertido por quienes, personas que proceden o que tienen riquezas malavidas, busquen lavar su dinero allí y luego presentarse ante las sociedades como los grandes factotum o las grandes personas que son que benefician a esos países o a esas poblaciones. Anteayer, Vladimir Putin, hace unos días, un par de días, denunció que esa operación estaba dirigida contra él. Y 24 horas después el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, replica un poco en la tónica de que sí, reconocemos que nosotros financiamos, pero no tenemos interés político. Quisimos traer un video muy cortico de un programa que pasa el canal RT en la televisión mundial, pero que se produce en Londres, que es el programa de Max Kaiser, Kaiser Report. Y ellos hacen un fragmento ahí, hacen un comentario sobre la campaña mundial alrededor de la imagen de Vladimir Putin,
y lanzan la teoría si esto no es parte de una operación política y geopolítica. Soy Max Kaiser. El pasado domingo a última hora de la noche, Wikileaks escribió un tuit que decía: Wikileaks no ha destapado los papeles de Panamá, por lo que la mayoría de los documentos no serán publicados y los usuarios no dispondrán de una base de datos para sus búsquedas. ¿Entendido? Vamos a entrar a fondo en el asunto, Stacey. La verdad es que la noticia es tan reciente que, a lo mejor para cuando se emita el programa de hoy, la información ya está oxidada. No obstante, vamos a ver el tuit de Wikileaks. Wikileaks no ha destapado los papeles de Panamá, por lo que la mayoría de los documentos no serán publicados y los usuarios no dispondrán de una base de datos para sus búsquedas. El caso es que unos cuantos periódicos, incluido uno alemán que recibió su primera licencia de manos del ejército estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, y también The Guardian, tienen estos documentos que suman un total de 11 millones de páginas y ocupan 2,6 terabytes. Yo no tengo un disco duro con capacidad suficiente para descargarme todos esos datos, pero lo que sí sé es que la información va a destaparse de manera selectiva. El propio The Guardian ha asegurado que van a publicar parte de los contenidos, absteniéndose de publicar otros y manteniendo la privacidad de algunas de las personas implicadas. Nosotros vamos a centrarnos en lo que sí se sabe, lo que ha salido publicado en los medios. Aquí tenemos a los 12 líderes mundiales que tienen algún tipo de cuenta vinculada a ese despacho de abogados de Panamá, aunque gran parte de la evasión fiscal se realiza a través de Estados Unidos y, sobre todo, de Londres y de las Islas Vírgenes, territorio perteneciente al Reino Unido. Los líderes políticos de la lista son el nuevo presidente de derechas o centroderecha de Argentina, donde la semana pasada estuvo bailando tango Obama, el ex primer ministro de Georgia, el primer ministro de Islandia, el primer ministro de Irak, el ex primer ministro de Jordania, el ex primer ministro de Qatar, el ex emir de Qatar, el rey de Arabia Saudita, el expresidente de Sudán, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, el ex primer ministro de Ucrania y el presidente de Ucrania, o sea, la mayoría aliados de Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que destacan todos los periódicos británicos, con la imagen de Putin. ¿Cómo? Cuando Putin no aparece en la lista, The Guardian ha publicado este titular con la foto de Putin a pesar de recalcar que en los 11 millones de páginas de estos papeles y en los tropecientos correos electrónicos que se han filtrado, no hay ni una sola alusión al presidente ruso. Y algo parecido han hecho el blog Gawker y la BBC, publicando otra imagen de Putin en relación con los documentos. Lo único que se sabe es que Putin tiene algunos amigos con cuentas allí, pero ni siquiera se tiene constancia de si esas cuentas son cuentas corporativas, si han canalizado acuerdos económicos a través de ellas, etc., porque esto es lo único que se ha publicado. Bueno, veíamos ahí ese comentario, vamos con Orlando ahora. Se puede entender, se puede analizar, se puede inferir que hay intenciones políticas, además de informativas, periodísticas, de investigación, al dirigir los titulares, al dirigir el tratamiento que se está haciendo en este caso en los medios mundiales. Sí, definitivamente. Todos los argumentos que he oído no me sacan de esa conclusión, a lo que me llevó la investigación. Evidentemente hay una intención política, evidentemente hay un planteamiento inclusive filosófico, ideológico acerca del tratamiento de la noticia y cómo lo vamos a tratar. Lo que dice Alfredo es importante, porque yo preferiría o prefiero, en todo caso, al enfrentarme a la información, saber la fuente y saber quién te está financiando y cuál es la perspectiva política. Lo interesante de todo esto es que Alfredo Mesa lo puede hacer en Venezuela en libertad, con total uso pleno de su libertad de expresión, pero Julian Assange está preso en una embajada en Ecuador, en Inglaterra, por hacer lo mismo. Y eso nos lleva a un punto que yo quisiera traer a la discusión. Snowden está preso en Rusia. Snowden está preso en Rusia. Rusia es grande, pero igual está preso ahí. Entonces, lo que quiero llamar la atención es al fenómeno, ¿no?, de la filtración. Cómo la filtración en cierto momento se convirtió en una causa criminal, en donde fueron perseguidos los investigadores. Todos conocemos el trabajo de Julian Assange que ha hecho en la web, ¿no?, y sobre todo su intervención en la Deep Web y en los diversos niveles de seguridad que pudo penetrar. Pero cómo ha pasado de la filtración, el uso de la filtración, el robo de datos, la publicación de datos privados, como una causa criminal que mantiene a estos dos señores reclusos
en países que no son su país natal, y cómo ahora esa filtración de Panamá pues se convierte en un hecho mediático, afincado, apoyado por periodistas en total libertad y con una potente expresión mediática. Y que es importante ver cómo se trabaja. Disculpe, Alfredo, Perdón. lo que pasa es que se nos acabó el tiempo, me está diciendo el coordinador. Le vamos a dar la palabra para ver los comentarios de Alfredo y de Víctor sobre este punto que plantea Orlando Romero. Ya regresamos para la última parte de Teleforo. Vamos a escuchar también al presidente Nicolás Maduro cuando solicitó al Ministerio Público una investigación en el caso de Venezuela. Vamos a hablar también un poquito de Venezuela en esta parte final de Teleforo. Ya regresamos con este caso, con este análisis del caso de los papeles de Panamá. Estamos de regreso en Teleforo en este análisis del caso, los papeles de Panamá. Estamos conversando con Alfredo Mesa, socio editor de Armando.info, con Víctor Hugo Majano de la tabla blogspot.com y con el periodista de investigación del Sistema de Medios Públicos, Orlando Romero Harrington. Bueno, en esta última parte queríamos entrar un poco en el caso también de Venezuela. Ha habido unos nombres que han aparecido, hay unos señalamientos. Y ayer el presidente Nicolás Maduro, o hace unas horas apenas, acaba de solicitar una investigación. Vamos a escuchar, antes de entrar en este tema, a escuchar al presidente Nicolás Maduro cuando se refirió brevemente al caso Los Papeles de Panamá. Yo le he pedido a la Fiscal General de la República que haga todo lo que esté a su mano y cuente con todo mi apoyo para investigar el escándalo del Panama Paper y quién está metido en eso. Y saquemos todo a flote. Y se juzgue a que tenga que juzgarse aquí en Venezuela. Llámese como se llame. Esté donde esté. Bueno, así han hecho otros gobiernos. Ustedes querían hacer un comentario que nos había quedado de la parte final, pero bueno, queríamos entrar entonces en este tema de la importancia de esta investigación en la lucha contra la corrupción, en la transparencia pública y privada, y en este debate público sobre este tema, Alfredo y Víctor. Bueno, que el presidente haya dicho eso, a mí digamos, como parte del equipo que formó esta investigación, me parece que es absolutamente loable y ojalá de verdad haya se concrete ese esfuerzo, ¿no? Porque entre otras cosas ahí hay un nombre que me parece que es fundamental. Una persona políticamente expuesta, como una persona vinculada a la seguridad de Miraflores en el año 2007, el capitán Andrés José Velázquez Figueroa, y su esposo, la ex tesorera Claudia Díaz, la última tesorera del presidente Hugo Chávez. Pero tú no te puedes explicar, por ejemplo, cómo Velázquez Figueroa con $50.000, o sea, abrió empresa en las Seychelles con $50.000 y abrió empresas espejo parecidas con los mismos nombres en Panamá también con $10.000, pero ganaba como capitán activo del ejército menos de $200 si hacemos el cambio al cambio no oficial. Tú no te puedes explicar, por ejemplo, cómo Claudia Díaz, después de salir de la Contraloría, de la Tesorería, empezó a viajar a Panamá, cómo tienen una villa que cuesta entre $400.000 y $1.600.000 cuando hay una ley de emolumentos en Venezuela, ¿verdad?, que tiene un sueldo, fija un sueldo para los funcionarios públicos, para el funcionario desde el presidente de la República, pasando por diputados y personas pues que están al mando de estas oficinas del Estado, del alto gobierno. Entonces, eso es un nombre importante. Hay también, como decía, personas vinculadas a PDVSA, pero hay también gente de la actividad privada. Está Guido Mario Carrullo de PDVSA, está el señor Villanueva, ex auditor, que utilizó a una hija para ocultar, digamos, que iba a depositar o a manejar sus activos desde un paraíso fiscal. Entonces, yo creo que es saludable de todo esto. ¿Y cómo fue posible llegar a esto? Y una cosa que quiero enlazar, o enlaza directamente con lo que plantea Orlando, que una cosa es una revelación, una cosa es una base de datos, una cosa es un leak, unos nombres que hay allí y que uno saque alegremente sin contextualizarlo, y otro asunto es la verdadera investigación periodística. Ustedes lo saben que están en eso, es decir, leer los correos, ir a la fuente, darle la oportunidad a la persona involucrada que hable, porque eso se hizo con el señor Velázquez Figueroa, que no quiso hablar, eso se hizo con el general Krughofer, que sí respondió a través de un correo electrónico, eso se hizo con el pastor de la iglesia Maranata, Javier Bertucci, que, bueno, tiene un historial y digamos importante que permite suponer la comisión de algunos delitos, pero eso en todo caso no le corresponde como periodista decirlo, sino establecer allí los indicios que hay. El periodismo siempre tiene como una limitación, digo yo, y si los gobiernos se suman, las instituciones del Estado, a investigar
y a completar la historia, pues eso uno no puede sino celebrarlo. Mira, hay un elemento que tiene que ver un poco con el segmento anterior, que está asociado a la posibilidad de que la operación como está planteada, la operación de divulgación de este tipo de documentos, termine siendo como un mecanismo de ocultar, de solapar, o como diríamos periodísticamente, de encalichar la información referente al contenido que está ahí. Y entonces de repente tenemos como una gran explosión alrededor de estos temas, y prontamente, en una cuestión de unas semanas, de unos días o semanas, veremos cómo todo se disipa y no profundizamos sobre los detalles. Eso pasó quizás con los documentos del banco suizo HSBC, donde cuando comenzaron... también vinculado en este caso, por cierto. Sí, que fue a través de un mecanismo de filtración manejado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esa data sí estaba expuesta, sí estaba pública absolutamente, sí está pública, de hecho está disponible todavía, pero pareciera que el proceso de magnificación de los elementos fue justamente en el momento que se divulga, se hace la divulgación inicial. Pero posteriormente, los investigadores que estaban al frente no siguieron investigando, o simplemente la opinión pública, por llamarlo de alguna manera, perdió la atención sobre el tema. Y resulta que posteriormente, si quienes seguimos investigando, conseguimos datos muy interesantes, muy llamativos, porque probablemente ni siquiera estaban asociados a Venezuela, aunque eran de venezolanos con pasaportes de otros países. Caso concreto, por ejemplo, el ex esposo de la dirigente política María Corina Machado, quien aparece en la lista con un pasaporte colombiano. Y así, pues, otro tipo de casos. En el caso de la comunidad venezolana, de la parte venezolana, habían sectores empresariales vinculados a algunos segmentos de la sociedad que quizás fueron protegidos por algún tipo de consideración en ese sentido, pero que evidentemente sus operaciones eran de interés público y probablemente era necesario seguir profundizando. Y entonces, claro, si aquí entramos con el tema Venezuela, sería interesante ver, por ejemplo, los distintos factores que están asociados a cada uno de los procesos que se estén investigando. Por ejemplo, ha habido siempre una tendencia como que a magnificar, a focalizar, a poner el foco en algún tipo de funcionario o en algún tipo de protagonista del proceso y ocultar en el caso de los otros. Creo que un elemento importante en este proceso debería ser justamente visualizar todo el proceso de forma integral. Por ejemplo, el caso concreto del funcionario de la seguridad presidencial y de la señora Claudia Patricia Díaz, habría que vincular, por ejemplo, un comentario, una denuncia que hizo el ex candidato presidencial Capriles, que relacionaba ese tipo de capitales que estas personas manejaron con la adquisición del canal Globovisión. Entonces quizás esos elementos también deberían incluirse en ese proceso de investigación para que efectivamente tengamos una visión general de lo que está pasando y no se entienda efectivamente, como pareciera que pudiera ser, que está vinculado a un proceso de confrontación política, de aprovechamiento de esto como parte de la confrontación política. Bueno, tu opinión sobre la investigación y la importancia que tiene y la importancia, como pide el presidente, bueno, que salga lo que tenga que salir y que se diga lo que tenga que salir. Y luego, bueno, tienen que estar las instituciones, por supuesto, las instituciones judiciales, porque los medios al final muchas veces actúan como jueces, pero en la práctica no lo son. Bueno, una posición de todas muy valiente el presidente Nicolás Maduro y probablemente una posición ejemplar en América Latina. Quizás... Correa dijo algo parecido, pero no muchos han hablado del tema sí, en América Latina. Bueno, yo creo que en Argentina no se va a hablar, definitivamente. Pero sí pienso que va por allí la línea, ¿no?, de lo que hemos conversado. Un interés general, inclusive un interés que trasciende las diferencias políticas acerca de que se publique eso. Nosotros necesitamos, como pueblo venezolano, en el caso particular, local, de la información, nosotros necesitamos, te pedimos y de la manera más amable solicitamos que esa información sea pública. En el caso de la privacidad personal, en el caso del interés periodístico, ha quedado claro que respondemos a unos perfiles de investigación. Yo no te voy a exigir que tú investigues cierto sector de los datos porque tú tienes un interés, tienes una personalidad y tienes un fin, un motivo. Evidentemente, a nivel periodístico, la intención o la importancia de los datos debe estar vinculada a líderes políticos. Lo mencionaba Víctor, lo mencionabas tú. Funcionarios de PDVSA, la principal empresa del país, muy bien, que se investigue y que salga. Pero también hay ciertos casos que, evidentemente, a nivel local,
no producen tanta conmoción a nivel mediático. Se habla de que el diputado Julio Borges tiene una empresa, salen también en los papeles. Se habla de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa, de hecho, salió publicado en España. Eso no salía. Se habla ayer... Bueno, Borges yo no lo he encontrado todavía, pero bueno. Yo leí ayer... Habrá que buscarlo porque se va alimentando esa base de datos. Yo sí lo encontré. ¿Tú sí lo encontraste? Pero tú lo encontraste en los Panama Papers. No, yo lo conseguí en las bases de datos del Registro Público de Panamá. Bueno, el interés, creo, personal, es porque estamos conscientes dentro del contexto económico, del contexto político que vive Venezuela, que hay una masiva fuga de capitales. Es un suceso histórico que ha caracterizado no solamente la Revolución Bolivariana, ha caracterizado toda la historia de Venezuela, y dentro de esa masiva fuga de capitales se encuentran procesos vinculados a lo que nosotros llamamos guerra económica, desabastecimiento, sobre explotación de algunos productos, baja significativa producción de algunos, y algunas empresas probablemente, en base a lo que nosotros hemos investigado, tengan presencia dentro de esos papeles. Es allí el interés, uno de los intereses, digamos, más sentidos de la cosa. Eso va a estar libre, como te decía, va a estar libre en cosa de un mes, según lo que han contado. Sí, había leído entre los comentarios, de los miles de comentarios que ha habido sobre este tema, alguien comentaba en las redes sociales, bueno, el peligro también de que estas cosas, si no se liberan de una forma integral y con una metodología transparente, clara y verificable, si la metodología también queda oculta, se puede ver, haciendo como una extrapolación, un caso como el de la computadora de Raúl Reyes, ¿no? El laptop. Que después salía cualquier cosa en la computadora de Raúl Reyes. O sea, yo creo que hay que cuidar, si es un activo de la sociedad pues entera, la información. Creo que es un inicio que con el complemento de las investigaciones judiciales puede llegar. Yo quisiera traer, estamos en la parte final, ¿verdad?, traer la opinión también de otro periodista que participó en la investigación. Se trata de Eval Schafferberg, yo lo conozco de la Universidad Central de Venezuela, un periodista también que participó en esta investigación. Eval, por cierto, a quien saludo desde aquí, el año pasado en su cuenta de Twitter publicó la dirección de mi casa, pero advierto que eso no tiene nada que ver con los Panama Papers. Pero yo he tenido diferencias serias contigo en Twitter y... Sí, ya estamos aquí sentados, yo creo que es un avance importante. No, pero lo que hemos tomado es literal de lo que él dijo, o sea, no hay ninguna manipulación. Él declaró a medio internacional, vamos a ver un poquito allí esas láminas, lo que él dijo, que no es diferente a lo que se ha dicho aquí. La conseguimos, ahí se borró, porque decía 60 posibles historias, dice él, que había en eso. Y de esas 60 posibles historias, son 15 casos los que estamos publicando. Obviamente le estamos dando preeminencia a los casos de funcionarios del Estado. Creo que Alfredo ha hablado bastante sobre el tema, pero quiero insistir que es un criterio. Pues. Sí, claro, es un criterio, pero lo que no va a pasar es que dentro de esas 60 historias que he nombrado hay unas posibles historias que estamos dándole mucho más sustento. O sea, yo puedo, digamos, decir, en términos de revelación, que hay un exgobernador de oposición que estamos trabajando en una historia de eso. No voy a decir quién es, porque no me voy a autoestudiar, pero si quiero decirlo, digamos, en términos para un poco acabar con esa matriz de que se dice de que la gente vinculada a esta investigación solo investiga porque, bueno, tiene una posición política clara. En este caso, mi posición política es absolutamente clara, William la sabe, y lo que todos aquí sabemos. No condiciona en que se va, digamos, a proteger a nadie que aparezca en eso. Si hay una historia lo suficientemente sólida para contarse, se va a contar. En esas historias, esas posibles historias que hay. Bueno, y también, digamos, hay que decirlo, somos pocos los que estamos haciendo y hay que trabajar, o sea, hay que reportearla. Es decir, eso no significa que tú vas a publicar solo lo que está en el leak, en los correos, sino que también implica ir a las fuentes, investigar a la persona, buscar el entorno y tratar de armar una historia lo suficientemente verosímil para que no se acuse a esa persona. O sea, como insisto, vuelvo atrás, no es un delito ir a un paraíso fiscal para vivir, pero si tú le sumas algunos elementos, funcionario público, qué sé yo, trabajando en la administración pública, ganando poco, es como sospechoso. Pero también si eres un importador, digamos, como en un caso que va a salir pronto, que abres empresas en paraísos fiscales con $10.000, llegó a las sierras con $10 millones, bueno, por ahí podría estarse explicando lo que hemos hablado en algún momento de la fuga de capital. Quizás el delito está en la propia estructura de esos paraísos fiscales y cómo el sistema financiero internacional, sistema capitalista, en fin, ha creado estas estructuras y ha permitido el funcionamiento de estructuras que facilitan los delitos públicos, privados, el ocultamiento hasta de las esposas y las esposas de información y de valor, ¿no, Víctor Hugo? Fíjate, dos cosas que quiero como puntualizar. Una tiene que ver con
justamente el proceso histórico de utilización de este tipo de escenarios, de este tipo de países, de paraísos fiscales, para ocultar o para lavar dinero mal habido, en este caso concretamente de lo que tiene que ver con corrupción pública. Y si nos vamos un poco atrás, pudiéramos hablar de que hace 40 años tenemos un caso público, no dentro de los papeles de Panamá, de un ex dirigente copellano, ya fallecido, Pepi Montes de Oca, quien abrió en el año 79, justamente en el momento que toma el poder su copartidario Luis Herrera Camping, junto con un señor llamado Domingo Mariani, que estuvo involucrado en una estafa millonaria en Cadafe, y una tercera persona que sí está viva. Abrieron una empresa en Panamá, obviamente con unos fines absolutamente ilegítimos, seguramente, ¿verdad? Y así hay historias que podemos ir enlazando a lo largo de estos últimos 40 años, por lo menos, que podemos revisar en este tipo de registro. Y la otra cosa que quisiera destacar es que efectivamente, si hacemos una investigación sobre lo que es el tema del fraude importador, vamos a encontrar como muchas de las empresas venezolanas que recibieron divisas y que algunas de ellas han sido investigadas, otras no, o en todo caso han estado involucradas inclusive en procesos que tienen que ver con la especulación, con el control de precios, le hemos encontrado cómo han tenido cómo tienen réplicas de esas mismas empresas en el sur de la Florida y en Panamá, donde evidentemente ha habido un proceso de fuga de capital. Casos concretos, la empresa Herrera, distribuidora a nivel nacional de varias marcas importantes. Caso, por ejemplo, una empresa de distribución de caucho que fue intervenida hace poco en Macaracuay y que efectivamente hay una transferencia de recursos que les permitió montar pequeños emporios en esas otras localidades. Un minutico y cerramos. Bueno, yo apostaría por un tratamiento más Wikileaks y menos Panama Papers, ¿no? Una total publicación de todos los datos, porque básicamente si el público no puede acceder a la data, existen severos indicios de pérdida de credibilidad. Uno puede decir, bueno, mira, estos señores no están publicando la data porque la data que se va a publicar puede ser falsa, puede ser trucada. Yo invito a eso, porque realmente hay mucho interés en esos datos, mucho interés en esos papeles, de ser ciertos, de ser verídicos, y bueno, nada, ayudando a la cooperación de la investigación, ¿no? Y el castigo del crimen. Claro, que es lo que buscamos todos, la lucha contra la corrupción, la transparencia, y que no haya fortunas malavidas, que no tiene que ver que la gente se gane lo que tenga con su trabajo. Gracias, Alfredo Mesa. Gracias por la invitación. Gracias a Víctor Hugo Majano, a Orlando Romero Márquez. Es un tema que da para más. Ya veremos qué evalúa Venezolana en Televisión y los usuarios de usuarios, si podemos y deberíamos o en otros espacios seguirse discutiendo este tema. A ustedes, usuarios y usuarias de Venezolana en Televisión, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo Teleforo.